venimos aquí. Es una nueva experiencia, ¿verdad?, con Dios. Amén. Y tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón para aprender, ¿verdad?, cada palabra que tiene para nosotros. Amén. Y hoy vamos a aprender cosas interesantes, ¿verdad? La semana pasada Sarita nos habló acerca del espíritu de lujuria, ¿verdad?, en Proverbios 7. Y esta mañana vamos a hablar en Proverbios 8. Y en este capítulo de Proverbios, la sabiduría se personifica. Ahí nos está hablando como que no es de algo, sino como que es alguien, como que es una persona, ¿verdad? Vamos por favor a Proverbios 8:12. Amén. Amén. Proverbios 8:12 dice: Yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El 14 dice: Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. El 17 y el 18 dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos que se está personificando la sabiduría. En el Nuevo Testamento vemos que la sabiduría se personifica en la persona de Jesucristo. Cada que escuchamos un mensaje de parte de Dios, nos está dando palabras excelentes, ¿verdad? Palabras de vida, que nos hace cambiar nuestra manera de pensar y nos lleva a otras dimensiones, ¿verdad? A otros niveles. Así como dice aquí en el versículo 6, dice: Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Entonces escuchamos palabras excelentes, ¿verdad? Así nos hablaba el Señor con cosas excelentes. Y cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría estaba hablando más de riquezas, ¿verdad? En la sabiduría están las riquezas. Y a veces, pues, tristemente oímos que la doctrina de la abundancia, que la doctrina de la prosperidad, pero pues esa doctrina no existe, sino es la doctrina de Cristo. Pero vamos a ver lo que la misma palabra nos enseña, ¿verdad? La palabra nos enseña que seamos prosperados, quiere que seamos prosperados y que tengamos salud. Entonces, pues, Dios no es que esté en desacuerdo, ¿verdad?, en que seamos prósperos y que tengamos salud, sino Él está en acuerdo. La sabiduría está, como les decía, está íntimamente relacionada con la prosperidad. Y en el capítulo 11 de Proverbios 11:2, ¿amén? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces aquí vemos una diferencia entre la humildad y la pobreza. A veces vemos a una persona de escasos recursos y decimos que es una persona humilde, pero no necesariamente, ¿verdad? Es una persona pobre. Y la humildad más bien está más vinculada con riquezas que con pobrezas. Ahora vamos a ver en Proverbios 22:4. Dice: Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces habíamos visto que el principio de la sabiduría era el temor del Señor, ¿verdad? Y aquí la sabiduría está íntimamente relacionada con los humildes. Y dice que su remuneración es riquezas, honra y vida. Ajá. Un corazón humilde se deja enseñar, ¿verdad? No debe de existir soberbia, no hay arrogancia, porque reconocemos que todas las bendiciones que tenemos provienen de la mano de Dios. ¿Amén? A ver, vamos por favor a Proverbios 3, del 13 al 16. Dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Entonces ya vimos aquí que la sabiduría y la inteligencia son alguien, ¿verdad? Entonces es el mismo Dios, la sabiduría y la inteligencia. Y esta sesión se llama Sabiduría para prosperar. Entonces, ¿es bíblico prosperar?
Sí, ¿verdad? Amén. Vamos por favor a Proverbios 10:22. Amén. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Entonces esta bendición es el mismísimo poder con el que Dios creó la tierra, ¿verdad? Y se detona a base de palabras. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo, ¿verdad? A través de su sola palabra. Es el poder creativo de Dios que se estaba manifestando, creando todas las cosas de la nada. Y ese mismo poder Dios lo confió a la humanidad para continuar con su creación, ¿verdad? Cuando Dios hizo el molde de Adán, la Escritura dice que lo bendijo. Entonces fue una transferencia de poder de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Hacia Adán. Entonces la bendición de Dios es el poder sobrenatural que había sido depositado en el hombre. Y ahora el hombre estaba capacitado para hacer las mismas cosas que Dios hacía. Y esa bendición es la que tenemos en nuestras vidas. Y la tenemos por una razón. Porque el mandato de Dios que le dio a Adán fue que se fructificara, multiplicara, llenara la tierra, fuera Señor y la sojuzgara. Entonces estas 5 asignaturas el hombre no la podía llevar a cabo si no tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces la Escritura nos enseña que la bendición de Dios es la que trae las riquezas y esa bendición fue depositada en el hombre. Entonces Dios le dijo fructifica. Fructificar significa producir. Ajá. Entonces hay que producir. Dios le dio al hombre esa capacidad de producir. Nosotros fuimos trasladados, ¿verdad? Ya habíamos visto, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos renovados, nuestro espíritu fue renovado, pero en cada uno de nosotros está la responsabilidad de cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? A veces nuestras creencias nos permiten obtener o no las cosas, ¿verdad? O nos prohíben alcanzarlas. Si en nuestro pensamiento está el pensar que si tenemos recursos es pecado, entonces pues nuestro pensamiento va a estar ahí, ¿verdad? Y nuestra conciencia no nos va a permitir tener más cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que reformar en nuestra mente. También la tradición nos enseña a un Jesús pobre, ¿verdad? Un Jesús humilde, pero bueno, pobre, ajá. Más bíblicamente no es así. Ajá. Entonces si nuestra creencia es que la enfermedad glorifica a Dios, entonces pues esa bendición no va a venir a nuestra vida, ¿verdad? No vamos a sanar. La palabra dice que por su llaga, fuimos nosotros sanados. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ya pagó el precio ahí en la cruz. Ya nosotros somos sanados. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando llegamos a este reino venimos acarreando pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de tristeza, de pobreza. Pero ahora a la luz de la palabra sabemos que Dios nos ha destinado, lo que Dios ha destinado para nosotros desde un principio, ¿verdad? Que es bendición. Vamos por favor a 3 de Juan 1:2. Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿es deseo de Dios que prosperemos? Sí, ¿verdad? Dios nos está diciendo, amado, amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, ¿verdad? Y que tengamos salud como prospera nuestra alma. Entonces, el método que Dios usa para prosperarnos es haciendo primero prosperar nuestra alma, ¿verdad? Es como una computadora, ¿verdad? Que tiene ahí su disco duro y según los programas que la computadora tenga, es como va a estar funcionando, ¿no? La computadora, es como va a realizar su trabajo la computadora según los programas que tenga. En nosotros es igual, ¿verdad? Nuestra mente es como ese disco duro, ¿verdad? Y según la información que tengamos, es así como vamos a ir funcionando. Entonces es importante reprogramar nuestros pensamientos. Esos pensamientos que teníamos de derrota, cuando veníamos de las tinieblas, hay que cambiarlos, ¿verdad? Esos pensamientos de fracaso, de pobreza, de enfermedad, lo tenemos que reprogramar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios misma, ¿verdad? Esa es la que nos transforma. Cuando Adán fue creado, Dios lo bendijo, ¿verdad? Y le dijo, fructifica y multiplícate. Ahí es donde Adán recibe esa información, porque antes pues nunca se había fructificado ni nunca se había multiplicado, ¿verdad? Y fructificar significa producir. Multiplicar significa incrementar o aumentar.
Entonces Dios capacitó al hombre para ser productivo y para incrementar, ¿verdad? En abundancia. Porque también le dijo, llena la tierra, ¿verdad? Y llenar la tierra significa abastecer con sobreabundancia. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios escaso, ¿verdad? Tenemos un Dios de sobreabundancia. Y en él estaba la bendición. Y ahora la bendición empezaba a trabajar en Adán. Pero antes de que Adán recibiera la información, él no lo hacía, ¿verdad? Porque, ¿sí me explico, verdad? Antes no. Ajá. Por eso tenemos que renovar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Ahí fue donde Dios introdujo información en el disco duro de Adán. Porque es todo lo que él tenía en su mente, ¿verdad? Porque lo que tenemos en nuestra mente es lo que hacemos, es lo que somos, y es donde a fin de cuentas vamos a terminar. A veces insistimos en llevar a la gente a otros niveles sin antes saber que nos vamos. Lo primero que tenía que hacer Jesús era enseñarles, ¿verdad? La palabra. Vino a traer el reino y a ver cómo funcionaba, cómo era el sistema del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando cambiaban su manera de pensar, entonces era cuando sucedían los milagros, cuando se manifestaban las señales, ¿verdad? Porque era importante primero hablar la palabra de bendición. Ahora vamos por favor a un ejemplo de esto en Josué 1:8. ¿Vale? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Amén? Ahora lo vamos a leer, vamos a introducir cada quien el nombre de cada uno, y esto nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a leer. Dice, nunca se apartará de la boca de Noemí este libro de la ley, sino que de día y de noche Noemí meditará en él, para que Noemí guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Noemí hará prosperar su camino y todo te saldrá bien. Entonces la pregunta es, ¿quién va a prosperar mi camino? No. La palabra. Cada uno. Ajá, cada uno. Ajá, sí, ajá. Dice, porque aquí dice, Noemí, para que Noemí haga todo conforme a lo que en él que está escrito, porque entonces Noemí hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces cada quien es responsable, ¿verdad?, de hacer prosperar su camino. Ajá. Es algo revelador, ¿verdad? Porque a veces esperamos que Dios haga las cosas, esperamos que Dios nos prospere, pero Él ya nos prosperó desde un principio, ¿verdad? Él desató esa bendición sobre nosotros y eso sucedió desde Adán. Ahora nuestro trabajo es creerle y caminar en esa bendición. Aquí el que hace prosperar mi camino soy yo, ¿verdad? Somos los responsables de hacer nuestro camino. A ver, por eso dice en 3 de Juan 1:2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice, amado, yo te prospero en todas las cosas. Te dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ajá, entonces ahí vemos en Josué 1:8, ¿no?, que cada uno de nosotros es responsable de hacer prosperar su camino. ¿Cómo? Meditando en la palabra, creyendo en su palabra, permitiendo que esa bendición que está cambiando y renovando nuestra mente, esté transformando nuestra mente, ¿verdad?, nuestra manera de pensar. Este disco duro, esta mente, tiene que ser cambiada por la palabra de Dios, ¿verdad?, y la bendición en nuestras vidas. Ahora vamos por favor a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí dice, transfórmate. Y la palabra transformar viene del mismo vocablo que es metamorfos, y esto nos recuerda a la oruga, ¿verdad? Ajá, que llega un momento en que se transforma en mariposa y ya no regresa a ser oruga otra vez, ¿verdad? Es una transformación que no tiene vuelta atrás. Y la Escritura nos dice que no nos conformemos a este ciclo, ¿verdad?, sino que renovemos nuestra manera de pensar. Entonces el método para que Dios pueda hacernos prosperar es primero haciendo que prospere nuestra alma. Ajá.
Les voy a leer ese mismo pasaje, pero en la Biblia Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, todo lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Verdad? Ya se entiende un poquito mejor. Y entonces no hay que acusar a otros, ¿verdad? De nuestros fracasos y de nuestra falta de éxito, ¿verdad? Nadie jamás podrá detener nuestro éxito excepto nosotros mismos, ¿verdad? Cada que culpamos a terceras personas, pues lo único que hacemos es dejar de renovarnos, porque nuestro subconsciente nos dice, tú estás bien, tú no cambies, no te preocupes, todos los demás están mal. Y realmente no, ¿verdad? No hay cambios en nuestra vida, porque no basta solamente con escuchar, porque el bendecido, ¿quién es? El hacedor, ¿verdad? No el oidor. Entonces, ¿qué pasa? Hemos cambiado de reino, pero no de sistema. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, pero queremos seguir viviendo como lo hacíamos antes, ¿verdad? A nuestra manera. Entonces nacemos de nuevo, pero seguimos en la quiebra. Nacemos de nuevo, pero seguimos enfermos. Nacemos de nuevo, pero nuestro matrimonio es un caos. Nacemos de nuevo, pero seguimos llenos de temores, de fracasos, y esto no debe de ser así, ¿verdad? Ya Dios está renovando nuestra mente. Nuestra redención jamás estará completa hasta no aceptar la provisión divina. Tenemos que aceptarla. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Como prospera nuestra alma. Ajá. Dentro del escuchar la palabra de Dios la semana pasada, escuchamos acerca del espíritu de lujuria, ¿verdad? Como si le abrimos la puertita, cómo trabaja, ¿verdad? Y también ahí nos advirtió de otro de los generales del reino de las tinieblas, que es el espíritu de Mamón, que trabaja detrás del dinero, ¿verdad? Y que quiere influenciar ahí detrás del dinero. Y Jesús se refirió a este espíritu en Mateo 6:24, por favor lo buscamos. Amén. Amén. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la palabra mamón es una palabra aramea. En versiones modernas, aquí dice riquezas, pero en el original griego encontramos que es la palabra mamón, que significa riquezas. Es un dios falso de los asirios, que lo adoptaron los babilonios. Y Babilonia tiene sus bases en Babel, su fundación en Babel, y de ahí viene la palabra Babilonia. Y este vocablo quiere decir balbucear, y significa confundir o algo que no está claro. Entonces, es un dios falso, ¿verdad? Es un espíritu falso que descansa detrás del dinero, que confunde. El espíritu de Mamón quiere ofrecernos seguridad, estatus, fama, un buen matrimonio. Por eso, pero eso solo lo puede ofrecer ¿quién? El espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿el dinero es malo? No, ¿verdad? Vamos por favor a 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí dice que la raíz de todos los males es que el amor al dinero, no el dinero. Entonces, si lo podemos decir de otra manera, porque aquí amor significa adoración. Entonces, para entenderlo, dice, la raíz de todos los males es la adoración a Mamón, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, bueno, dice que, y el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí llama la atención, ¿verdad? Porque habla de gente que estaba en la fe, que iba por el buen camino, pero que se dejaron influenciar por la codicia, ¿verdad? De la riqueza. Adoraron a ese Dios falso, poniendo en primer lugar el dinero. Entonces el dinero no es malo, ¿verdad? Sino ese espíritu que está detrás de él. Entonces detrás de cada dinero hay dos espíritus. Puede estar el espíritu de Dios o el espíritu de Mamón, ¿verdad? Pues vamos a verlo claro, ¿verdad? Cuando nosotros aportamos dinero para el extendimiento del reino de Dios, nuestro dinero está protegido, ¿verdad? Porque está bajo la bendición. Entonces está bajo el espíritu de Dios. Y
Y lo que el espíritu de Mamón hace, que nos promete cosas, ¿verdad? Pero no las cumple, ¿verdad? Nos promete muchas cosas, nos promete más amigos, nos promete que vamos a estar mejor, una mejor reputación, pero pues él no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces servir a Mamón es la raíz de todos los males. Tenemos que ser buenos mayordomos, honrar primeramente a Dios con las primicias y lo demás administrarlo bien, ¿verdad? El resto saberlo administrar. Lo que es de Dios, ¿verdad? Y lo demás lo tenemos que ser unos buenos mayordomos. Y este espíritu de Mamón no trabaja solo, con él trabajan otros dos espíritus, que es el espíritu de la pobreza y el espíritu de la arrogancia, ¿verdad? El espíritu de la arrogancia nos dice, tú te lo mereces, tú te quemaste las pestañas, tú eres el mejor de todos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que toda la bendición, toda habilidad que tenemos para tener riquezas provienen de la mano de Dios, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha dado. Y el espíritu de pobreza nos dice, no, deberías de avergonzarte por lo que tienes. Ese espíritu trabaja en la gente, ¿verdad? Para hacerlo sentir mal cada que tiene algo bueno. A veces tenemos una buena ropa, ¿no? O nos regalan una ropa de clase o algo así, y decimos, no la voy a usar ahorita hasta después, porque nos sentimos avergonzados. Ese espíritu nos hace sentir mal por algo que tenemos bien, algo que tenemos bueno. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Cómo trabajan estos dos espíritus, ¿verdad? El espíritu de arrogancia y el espíritu de pobreza. Por ejemplo, si vemos a una mujer que viene con unos zapatos nuevos, nos dice, ¡ay, tus zapatos, qué bonitos! ¡Ah, gracias! Me los compré en tal boutique, en tal tienda y me costaron tanto. Ni quién le preguntara, ¿verdad? Por el precio y dónde los compró, pero está diciendo, me costaron tanto. El espíritu de pobreza, no, es que los encontré de oferta, ¿no? Entonces el espíritu de pobreza nos quiere justificar por qué tenemos las cosas, ¿verdad? Pero el espíritu de gratitud, como diría, sí, gracias a Dios me pude comprar mis zapatos, ¿verdad? O por ejemplo vemos un carro bonito, ¿no? Así como ese que está pasando. Y decimos, ay, no, el mío está mejor, ¿no? El espíritu de arrogancia dice, no, el mío está mejor, o yo tengo dos, ¿no? Y el espíritu de pobreza, ha de ser narco, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos dando cuenta qué espíritu está detrás de cada dinero, y nosotros somos los que decidimos qué tipo de espíritu va a estar trabajando atrás de nuestro dinero. Vamos por favor a Lucas 5:3. ¿Ven? Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces aquí Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Aquí hay una diferencia entre una prédica y una enseñanza. La prédica es para inspiración. Puede uno decir, estuvo muy buena la prédica y se sintió inspirado. Pero la enseñanza es para renovar nuestro entendimiento, para transformar nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo aquí Jesús. Estaba enseñando. ¿Por qué estaba enseñando? Porque era necesario, ¿verdad?, que sus discípulos recibieran ese mensaje del cielo, esas palabras excelentes que cambiaran su manera de pensar y se pudiera manifestar el sistema del cielo ahí con ellos. Entonces hay que enseñar, ¿verdad?, donde hay incredulidad, pues la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Jesús estaba enseñando y dice en el versículo 4 y 5, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué trabajo estaba realizando aquí Pedro? Estaba pescando, pero hay dos tipos de trabajo. Uno que se realiza bajo la bendición de Dios y otro bajo la maldición, perdón. Uno bajo la bendición y otro bajo la maldición. Vamos por favor a Génesis 3:17. Amén. Amén. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué pasó cuando Adán transgrede el pacto? Ahora ya iba a trabajar con dolor, ¿verdad? Pero al principio era así. No, ¿verdad? Al principio no era así. Es una consecuencia de salirse de la bendición de Dios
Porque en un principio Dios creó todas las cosas y trajo una semilla del cielo al Edén, ¿verdad? Entonces esa semilla tenía que producir lo mismo que producía en el cielo. Bueno, ahí ahora pongamos atención. ¿En qué día fue creado Adán? En el sexto día. Ajá. ¿Y cómo se llamó el día posterior? El día de reposo. El día de reposo. Ajá, entonces en el momento que Adán fue creado, la bendición de Dios fue a él, ¿verdad? El mismo poder de Dios depositado en su mente para que él pudiera fructificar y multiplicarse. Y fructificar es producir y multiplicar es incrementar. Él ya estaba capacitado, ¿verdad? Para hacer lo que Dios le había mandado. No se tenía que preocupar qué había de comer, qué había de vestir, dónde había de vivir. Él ya estaba provisto de eso, ¿verdad? Él ya solamente tenía que pasar al día de reposo, ¿verdad? Introducirse a ese séptimo día de reposo. Su trabajo era que labrara la tierra, ¿verdad? Dios le había dicho que labrara la tierra, pero no era un trabajo de maldición, perdón. No tenía que sudar ni tenía que sufrir. Dice en Proverbios 10:22, no lo busquen, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y otra versión dice, y no añade trabajo duro que fatigue. Entonces a él no se tenía que fatigar, no tenía que sudar, solamente tenía que extender el Edén, ¿verdad? Para continuar con lo que Dios le había mandado. Se tenía que seguir, que abastecer la tierra y con la bendición que Dios le había dado. Pero trasgrede el pacto, ¿verdad? Y esa bendición que estaba sobre él ya no estaba más. Y Dios le da a conocer las consecuencias de trasgreder el pacto. Entonces, ¿ahora qué? Ahora tenía que batallar, ahora tenía que sufrir, ahora tenía que sudar para obtener el pan para comer. ¿Qué estaba sucediendo con Pedro entonces? Regresemos por favor allá, a Lucas 5. Lucas 5:5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Hemos estado qué? Trabajando, ¿verdad? Pedro insistía en trabajar bajo la maldición. Por eso se frustraba, ¿verdad? Y por eso se cansaba, porque seguía trabajando bajo la maldición. La fatiga no es el cansancio físico, sino la fatiga es el no poder ver los resultados de tanto esfuerzo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que había sucedido entonces? Pedro quería hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas. Jesús le había dado la instrucción de hacerlo bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Eso es revelador, porque ¿cuál fue la instrucción que Jesús le dio? Que volviera a echar la red. Pero que bogara, ¿a dónde? Mar adentro. Mar adentro, ajá. Entonces mucha gente quiere encontrar los peces ahí en la orillita, ¿verdad? Sí, en lo fácil. Porque, en lo fácil, porque es muy fácil de que si no encuentro los peces, pues ya, me salgo de la No, barca, ajá, y ya, ya no se quieren salir de su zona de confort, ¿verdad? Entonces la palabra prosperar quiere decir empujar hacia afuera y llevarnos a otros niveles, ¿verdad? A unos niveles más altos. Jesús le dijo que bogara mar adentro, ¿por qué? Porque ahí iba a encontrar, ¿qué? Peces. Más peces. Ahí iba a encontrar los peces. Él tenía que recibir esa información en su chip, ¿verdad? En su disco duro, en su mente. Estaba escuchando él la palabra excelente, ¿verdad? Estaba viniendo a su mente y a su corazón. Si queremos ir a otros niveles de fe, tenemos que movernos desde nuestra zona de confort, ¿verdad? Y bogar mar adentro, ¿verdad? Porque allá es donde están los peces. Allá es donde Dios nos indica y no donde nosotros pensamos, ¿verdad? Ni a nuestra manera, es donde Dios nos indica. Porque aquellos negocios que eran fatiga para nosotros, ahora ya no son más, ¿verdad? Ahora ya son productivos porque vamos a trabajar bajo la bendición y no bajo la maldición. ¿A poco un pez le diría a Jesús, no, Jesús, yo no voy, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, no, todos los peces se agolparon y brincaron, ¿verdad? Cuando estamos trabajando bajo la maldición, los peces se van, ¿verdad? Y cuando la bendición, los peces vienen hacia nosotros, ¿verdad? Nuestros negocios son prósperos bajo la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir esa información, recibir palabras excelentes, saber que estamos bendecidos y ir en la dirección que Dios nos diga, ¿verdad? A veces vamos a escuchar órdenes raras, porque ¿cuál fue la orden extraña que Jesús le dio a Pedro? Ajá, sí. Pero también es que allá en Tierra Santa, en Israel,
se acostumbra a pescar de noche, porque de día el sol está muy, muy fuerte, entonces cuando echan la red, pues los peces se espantan, entonces pues es un trabajo en balde, ¿verdad? Se pierde ahí el tiempo. Entonces, ¿qué había pasado con Pedro? Que había trabajado toda la noche, ¿verdad? Y no había pescado nada. Creo que, ¿qué instrucción le dio Jesús? De bogar a mar adentro, ¿verdad? De bogar a mar adentro y echa. Ajá, y que echaras tus redes, dice, echa tus redes. Está en plural. Eso dice en el versículo 4. En Lucas 5:4. Ahí mismo, en Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Estaba en plural. Y otra versión dice, vas a tener una gran pesca. Tenía que echar sus redes, pero ¿qué habían hecho ellos con las redes? En el versículo 2, ¿qué dice? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces esta es una labor que hacen los pescadores, es una labor que les lleva tiempo. Lavan sus redes y ya esperan para la otra noche volver a ir a pescar. Pero ellos estaban frustrados, ¿verdad? Por su labor, porque habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Se habían esforzado tanto, pero estaban trabajando bajo la maldición. Y ahora Jesús les estaba enseñando a trabajar bajo su bendición. A ver, vamos a ver qué dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿En tu palabra echaré qué? Echaré la red. Ahí está en qué? En singular, ¿verdad? Entonces, no dijo redes. ¿Qué red echaría Pedro? ¿Echaría una red buena? Ahí vamos a ver al versículo 6. Y habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces nada más echó una red y aparte pues estaba no servía mucho, ¿verdad? Entonces lo que voy a leer ahorita en Juan 21:6 sucedió después de que Jesús resucitó y se vuelve a aparecer a sus discípulos. Entonces cuando Pedro ya no vio a Jesús físicamente, quiso regresar a lo mismo, a como era lo que él hacía, a su manera, ¿verdad? Él quiso volver a pescar peces, cuando Jesús ya le había dicho que no iba a ser pescador de peces, sino iba a ser pescador de hombres. ¿Ya tienen Juan 21:6? Dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquí, ¿verdad? Como les decía, si hubiera echado una buena red, pues no, aquí dice que si hubieran las barcas, si hubieran ladeado, no se hubiera roto la red, ¿verdad? Muchas veces queremos fingir obedecer a Dios, ¿verdad? Y aquí Pedro le estaba obedeciendo a medias. Ajá. Pues que su experiencia le decía, no, yo soy el pescador y Jesús es el predicador, ¿verdad? Yo sé de peces, Jesús sabe de prédicas, ¿verdad? Pero dice, pero en tu palabra echaré la red, ¿no? A ver qué pasa. ¿Y por qué? Por respeto a las investiduras del rabino. Los rabinos eran unas personas muy respetables. Y para no desairar al rabino dijo, pues bueno, voy a echar la red, ¿verdad? Y su esposa lo estaba esperando con el desayuno y estaba todo frustrado de que había trabajado duro. Pero dijo, bueno, en tu palabra voy a echar la red para que veas que no va a salir nada y ya me voy a mi casa, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa? La red se rompía, ¿verdad? Y tuvo que llamar a otros para compartir la bendición que solamente Dios la tenía para Pedro. Bueno, entonces por último, bajo la bendición, nosotros tenemos que buscar los peces. Bajo la bendición de Dios, los peces vienen a nosotros. Solo hay que ser obedientes, ¿verdad? A la voz de Dios, boguemos mar adentro y como Dios nos indique que hagamos los negocios, ¿verdad? Hay que hacerlos de esa manera. A veces nos puede dar órdenes raras o extrañas, pero son fáciles y sencillas de hacer si las analizamos, ¿verdad? Y no hay que basarnos en nuestra propia experiencia. Basémonos en la dirección, en la sabiduría, ¿verdad? Que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Dios nos salvó no para ser escasos, nos salvó para ser productivos y abundantes. Amén.
hacer